El salón de baile de Whitmore resplandecía como un reino hecho de hielo y luz de estrellas. 300 velas arrojaban su brillo sobre espejos pintados con motivos de escarcha que atrapaban y multiplicaban la luz hasta que todo el espacio parecía brillar con magia invernal. Y Georgiana Fairfax estaba sola junto a una columna de mármol, observando cómo el enorme y ornamentado reloj en la pared lejana se acercaba a la medianoche, sus mecanismos de latón visibles a través del cristal, cada engranaje girando con precisión inexorable, mientras las parejas se posicionaban en el suelo pulido para el tradicional vals de medianoche, sus risas elevándose por encima de la orquesta que tocaba suavemente en la esquina, esperando la señal para comenzar el baile que daría la bienvenida a 1849 en la sociedad londinense. Su vestido rosa pálido le había parecido tan hermoso cuando se había vestido esa noche, su doncella exclamando sobre cómo la seda complementaba su tez, cómo las perlas diminutas cosidas en el corpiño captaban la luz como gotas de rocío. Pero ahora Georgiana se sentía llamativa en su luminosidad, sola mientras todas las demás damas en la sala estaban junto a un caballero, sus rostros vueltos el uno hacia el otro, anticipando el beso que la tradición exigía cuando el reloj diera las 12. La copa de champán en su mano temblaba ligeramente, el líquido dorado en su interior atrapando la luz de las velas, y se obligó a sujetarla con más firmeza, a parecer serena incluso cuando su corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza que seguramente todos podían ver. Sebastian Wentworth, duque de Ashford, estaba al otro lado del salón, cerca de las ventanas donde guirnaldas de hojas perennes colgaban del techo al suelo, con cintas plateadas tejidas entre las ramas que captaban la luz de los candelabros de cristal de arriba, y la estaba mirando directamente con aquellos ojos azul hielo que habían atormentado sus sueños desde la infancia, desde el día en que su padre le había dicho que un día se casaría con el hijo de su más querido amigo, que sus futuros estaban ligados por contrato y honor y por las deudas que los soldados deben a quienes les salvan la vida en la batalla. Ella tenía 7 años entonces, y Sebastián tenía 14, demasiado mayor para prestar atención a una niña, pero ella lo había observado desde detrás de las faldas de su institutriz y pensó que era el muchacho más apuesto que había visto jamás, de cabello oscuro y serio incluso entonces, con ojos del color del cielo invernal. Ahora esos ojos sostenían los suyos a través del abarrotado salón de baile mientras el minutero del reloj ascendía hacia las 12, y a su lado estaba Lady Emmeline Dashwood, una viuda de 28 años, cuya belleza era del tipo que los pintores intentaban capturar. Todo rizos oscuros, piel blanca y labios rojos que se curvaban en una sonrisa que Georgiana podía ver incluso desde esta distancia. Los susurros habían comenzado en el momento en que Lady Emmeline había llegado del brazo de Sebastian, susurros que siseaban por el salón de baile como el viento entre los árboles en invierno, porque todos sabían que Lady Georgiana Fairfax estaba prometida al duque de Ashford, que la boda estaba fijada para dentro de 6 semanas, en febrero, que el contrato de matrimonio firmado en su bautizo los unía tan firmemente como cualquier voto pronunciado ante Dios. Georgiana levantó la barbilla y encontró la mirada de Sebastián, negándose a apartar la vista incluso cuando su pecho se oprimía con algo que se sentía como ahogarse, y lo vio girarse ligeramente hacia Lady Emmeline, lo vio inclinar la cabeza, y entonces el reloj comenzó a dar las campanadas. 1, 2, 3. El sonido resonó por el salón y la orquesta se hinchó con los primeros compases del vals de medianoche y las parejas se unieron en la pista en un susurro de seda y lana, y Sebastián acunó el rostro de Lady Emmeline entre sus manos. 4, 5, 6. Georgiana contaba cada campanada porque si se concentraba en los números no gritaría, no correría, no se haría añicos en este suelo pulido
donde 300 de los mejores de Londres se habían reunido para presenciar su humillación. 7, 8, 9. La boca de Sebastian se encontró con la de Emmeline, y aún sus ojos sostenían los de Georgiana a través de la distancia. La mantenían inmovilizada como una mariposa en el tablero de un coleccionista, y no podía apartar la vista, aunque cada instinto le gritaba que huyera. 10, 11, 12. El beso continuó durante 2 segundos completos después de la última campanada, y luego Sebastian soltó a Lady Emmeline y comenzó a cruzar el salón de baile con pasos deliberados, su traje de noche perfecto, su corbata anudada con precisión, su rostro inexpresivo como mármol tallado, y las manos de Georgiana temblaban tanto que el champán se derramó sobre el borde de su copa, sobre sus dedos enguantados. La multitud se abrió para él, como el mar rojo se había abierto para Moisés, las damas retirando sus faldas, los caballeros haciéndose a un lado, y los susurros se elevaron a un rugido que llenó los oídos de Georgiana como el océano. ¿Has visto?, decían. La miró todo el tiempo. Decían, «Pobre Lady Georgiana». Decían, «Imagina ser forzada a casarse con un hombre después de semejante humillación». Decían, y ella se quedó paralizada mientras Sebastian se acercaba, mientras se detenía ante ella y la miraba con aquellos ojos invernales que no revelaban nada de lo que había debajo. «El contrato sigue en pie», dijo él, con voz plana y fría como el viento de enero. «Nos casamos como estaba previsto. Esto no cambia nada». Las palabras la golpearon como piedras y luchó por mantener su voz firme mientras preguntaba. «Entonces, ¿por qué, Su Excelencia? ¿Por qué hacer esto públicamente?» E incluso a sus propios oídos sonó como una niña, desconcertada y herida, incapaz de comprender la crueldad de los adultos. La expresión de Sebastian no cambió. Ni un atisbo de emoción cruzó sus facciones mientras respondía, «Porque necesitaba que entendieras los términos de nuestro acuerdo desde el principio, y luego, como un cuchillo deslizándose entre sus costillas, seré un marido solo de nombre y por deber, y finalmente, mi corazón pertenece a otro lugar». Georgiana sintió que algo dentro de su pecho se resquebrajaba como el hielo sobre un estanque helado. Sintió la fractura extenderse por todo su cuerpo, pero 22 años de formación en comportamiento y dignidad la mantuvieron erguida, mantuvieron su rostro sereno incluso cuando su mundo se inclinó y se reformó en algo irreconocible. Lo había sabido, por supuesto que lo había sabido, que su matrimonio era de obligación más que de afecto, que Sebastian nunca la había cortejado, ni le había escrito poesía, ni le había traído flores como hacían los pretendientes en las novelas. Pero había esperado, oh, cuán tontamente había esperado, que quizás con el tiempo podrían encontrar alguna medida de aprecio mutuo, algún cimiento sobre el cual construir una vida. Ahora él estaba de pie ante ella y anunciaba que su corazón pertenecía a otro lugar, a la hermosa viuda que incluso ahora observaba desde el otro lado del salón, con una sonrisa que hablaba de victoria. Y Georgiana comprendió con perfecta claridad que su futuro sería un desierto de soledad vestido de seda y joyas. La música continuaba, las parejas giraban en el vals. Sus rostros borrosos por el movimiento y por las lágrimas que Georgiana se negaba a derramar, y se dio cuenta de que ella y Sebastian estaban completamente inmóviles en el centro de todo ese movimiento, una isla de miseria en un mar de celebración. Quería preguntarle por qué la odiaba, qué había hecho ella para merecer esta degradación pública, pero el orgullo mantuvo las preguntas encerradas tras sus dientes, porque no suplicaría, no rogaría por migajas de amabilidad de un hombre que acababa de besar a otra mujer mientras la miraba a los ojos, como para marcar la imagen en su alma. En su lugar, dijo, con una voz que temblaba solo ligeramente, «Entiendo perfectamente, Su Excelencia», y luego,
porque no podía soportar estar allí un momento más bajo su mirada ártica. Me encuentro indispuesta, por favor, discúlpeme. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas que daban a la terraza, cada paso medido y cuidadoso, la espalda recta como la hoja de una espada, y sintió los ojos de 300 invitados perforando su espalda, sintió su lástima como manos aferrándose a sus faldas, tratando de arrastrarla hacia abajo. El aire frío de afuera golpeó su rostro como una bendición y lo aspiró con avidez. Apoyándose en la balaustrada de piedra y mirando los jardines cubiertos de escarcha que se extendían en la oscuridad, y solo entonces permitió que una única lágrima trazara un camino por su mejilla. Detrás de ella, el salón de baile ardía con luz y música, Sebastián sin duda de pie con Lady Emmeline de nuevo, aceptando felicitaciones de amigos, pretendiendo que no acababa de destruir a otro ser humano por razones que Georgiana no podía empezar a comprender. «El contrato sigue en pie», había dicho él, y ella sabía que era verdad porque la firma de su padre la ataba tan firmemente como cadenas, porque el acuerdo matrimonial se había redactado antes de que ella pudiera caminar, porque el honor y el deber exigían que siguiera adelante con esta boda, aunque fuera una burla, un acuerdo comercial vestido de azahares y encaje. 6 semanas, pensó. 6 semanas hasta que se convirtiera en la duquesa de Ashford, hasta que atara su vida a un hombre que había anunciado ante toda la sociedad londinense que su corazón pertenecía a otra, y el futuro se extendía ante ella como una interminable noche de invierno sin promesa de primavera. Ashford House se alzaba contra el cielo gris de enero como algo salido de una novela gótica. Toda de piedra oscura y ventanas estrechas y chimeneas que se elevaban como dedos acusadores hacia las nubes, y Georgiana estaba de pie en el vestíbulo de entrada con sus baúles apilados a su alrededor, y se preguntó si había descendido a algún círculo del infierno que Dante había olvidado mencionar. La duquesa viuda de Ashford, la abuela de Sebastian, había aparecido en la casa de los Fairfax 3 semanas después del desastroso baile con una declaración que no admitía discusión. La pareja prometida viviría bajo el mismo techo hasta la boda para que Georgiana pudiera aprender las costumbres de la casa y sus futuros deberes como duquesa. Y además, la duquesa viuda había añadido con una mirada aguda que le recordó a Georgiana un halcón observando a su presa. Mi nieto necesita vigilancia para asegurar que no cometa más estupideces antes de la ceremonia. La madre de Georgiana había vacilado y protestado, pero la duquesa viuda simplemente había levantado una ceja imperiosa y en cuestión de horas Georgiana se encontró instalada en aposentos en el segundo piso de la enorme mansión jacobina, habitaciones decoradas en azules pálidos y plateados que eran indudablemente hermosas e igualmente indudablemente se sentían como una celda de prisión muy elegante. La cama estaba cubierta de seda, el escritorio tenía incrustaciones de nácar, las ventanas colgaban con damasco que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año, pero lo que atrajo la atención de Georgiana con horrible fascinación fue la puerta situada en la pared opuesta a su cama. Una puerta de roble oscuro tallado con una manija de latón que no giraba cuando la probó, cerrada con llave desde el otro lado, y supo sin que se lo dijeran que más allá de esa puerta se encontraban los aposentos de Sebastián. La duquesa viuda le había dado una palmadita en la mano esa primera noche y había dicho: «Mi nieto es un necio, niña, pero no es cruel por naturaleza. Algo se rompió en él. Sospecho que tú podrías ser la que lo repare si eres lo suficientemente valiente». Y luego se había marchado, dejando a Georgiana sola para contemplar un futuro en el que dormiría cada noche con solo una puerta cerrada, con llave entre ella y un hombre que la había humillado públicamente mientras declaraba que su corazón pertenecía a otra mujer. La primera semana pasó en una neblina de terror y cuidadosa evitación. Georgiana, aprendiendo los corredores laberínticos de Ashford House como un prisionero, podría mapear las paredes de su celda,
descubriendo el salón de baile envuelto en fundas de tela cruda, el invernadero donde las plantas crecían en profusión salvaje, la sala de música con su pianoforte acumulando polvo, y finalmente, escondida en una torre en el tercer piso, la biblioteca. Era una habitación circular forrada de suelo a techo con libros, sus lomos de cuero brillando a la luz del fuego que siempre parecía arder allí incluso cuando no había nadie presente, y altas ventanas daban a los jardines ahora cubiertos de nieve, las ramas desnudas de los árboles dibujando patrones negros contra el suelo blanco. Georgiana comenzó a pasar sus tardes allí, en parte porque la biblioteca era la única habitación en toda la casa que se sentía cálida. Con el fuego crepitando alegremente mientras el resto de Ashford House permanecía frío como una tumba, y en parte porque nunca se encontraba con Sebastian allí, él aparentemente no tenía uso para los libros o la erudición, o cualquier cosa que pudiera proporcionar consuelo. Leía novelas para escapar de sus pensamientos, poesía para recordarse que la belleza todavía existía en algún lugar del mundo, y tratados sobre la gestión de fincas, porque supuso que debía aprender algo útil sobre los deberes que le corresponderían como duquesa. Fue en su quinto día en la biblioteca cuando notó el escritorio, un mueble macizo de nogal con herrajes de latón, situado cerca de una de las ventanas donde la luz caería sobre él durante el día, y la curiosidad la llevó a examinarlo más de cerca, a pasar los dedos por la madera lisa y preguntarse qué correspondencia podría llevar un duque en un escritorio así. El cajón central se atascó ligeramente cuando tiró de él, revelando nada más interesante que papel en blanco y barras de lacre, pero cuando lo volvió a cerrar, escuchó un clic, y de repente un compartimento oculto se abrió de repente en el lateral del escritorio, un espacio no más grande que un libro, forrado de terciopelo verde, y que contenía un fajo de cartas atadas con una cinta y un pequeño retrato en un marco dorado. Georgiana sabía que debía cerrar el compartimento, que debía alejarse y olvidar que había descubierto este lugar secreto, pero sus manos se movieron por su propia voluntad, levantando primero el retrato, y se encontró mirando la imagen de un joven Sebastian, quizás de 23 o 24 años. Con el brazo alrededor de una chica de extraordinaria belleza, rizos oscuros cayendo sobre sus hombros, ojos brillantes de risa, su rostro inclinado hacia el de él con una adoración tan obvia que Georgiana sintió que se le oprimía el pecho. La inscripción en la parte posterior decía: Sebastian y Elisa, para siempre, 1843. Y las manos de Georgiana comenzaron a temblar mientras dejaba el retrato y alcanzaba las cartas, desatando la cinta con dedos que torpemente deshicieron el nudo. La caligrafía era audaz y apasionada. La mano de Sebastian, supuso ella, aunque nunca había visto su escritura, y las palabras saltaban de la página con una intensidad que la hizo sonrojar. Mi querida cuento las horas hasta que pueda tenerte de nuevo en mis brazos. Cada momento separados es un tormento. Sueño con el día en que ya no necesitemos ocultar nuestro amor al mundo, sino que podamos reclamarnos el uno al otro ante Dios y la sociedad. Las cartas continuaban en este tono, docenas de ellas, abarcando lo que parecían ser 2 años, y Georgiana las leyó con un creciente dolor en el pecho, porque aquí estaba la prueba de que Sebastian Wentworth era capaz de sentimientos profundos, de poesía y pasión y devoción, solo que no por ella, nunca por ella. La carta más reciente del fajo era diferente, la caligrafía femenina y elegante, y comenzaba: Mi señor duque, seguida de amenazas expresadas en un lenguaje cortés. A menos que cumpla sus promesas conmigo, me veré obligada a revelar la verdad sobre la muerte de Elisa y su papel en ella. El escándalo destruirá a nuestras 2 familias, pero descubro que ya no me importa. El dolor me ha vuelto imprudente y me debe una compensación por lo que me quitó. Estaba firmada simplemente con una E, pero esta E claramente no era la misma E de las apasionadas declaraciones de Sebastian,
y Georgiana sintió como si tuviera piezas de un rompecabezas que se negaban a formar una imagen coherente. Estaba tan absorta tratando de entender lo que había descubierto que no oyó pasos en la escalera de la torre, no notó que la puerta se abría, no se dio cuenta de que ya no estaba sola hasta que la voz de Sebastián cortó el silencio como una cuchilla. Eso es privado. Ella jadeó y se dio la vuelta. Las cartas se esparcieron de su regazo al suelo, el retrato apretado en sus manos, y Sebastián estaba en el umbral, todavía con su atuendo de montar, su cabello oscuro despeinado por el viento. Su rostro una máscara de algo que podría haber sido ira o podría haber sido dolor, no podía decirlo. «Lo siento», tartamudeó ella. «No quise entrometerme, el compartimento se abrió por accidente y no debería haberlas leído. Sé que no debería, pero Sebastián ya se movía por la habitación con largas zancadas, y ella se preparó para su furia, para acusaciones y exigencias de que abandonara su casa inmediatamente. En cambio, se detuvo ante el gabinete de bebidas empotrado en las estanterías, sacó una botella de whisky y 2 vasos, sirvió generosas medidas en ambos y le tendió uno. Su mano estaba perfectamente firme, pero Georgiana vio algo parpadear en sus ojos, alguna grieta en el hielo, y tomó el vaso con dedos temblorosos, su corazón martilleando tan fuerte que se sintió mareada. Sebastián bebió la mitad de su whisky de un trago. Luego miró el retrato que ella todavía sostenía y dijo con una voz áspera como la grava: «Era hermosa, ¿verdad?» No era una pregunta, pero Georgiana respondió de todos modos, con voz suave: «Debió de amarla mucho». Sebastián se rió, pero no había humor en el sonido, solo una amargura que pareció llenar toda la habitación circular, resonando en los libros y las ventanas y los retratos de los severos antepasados Wentworth que colgaban entre las estanterías. «El amor es un arma, Lady Georgiana», dijo él. «Destruye todo lo que toca». La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer mayor de sus 29 años, y Georgiana se encontró preguntando: «Entonces, ¿por qué besar a Lady Emmeline? Si el amor es tan peligroso». Sebastián terminó su whisky y sirvió otro, sus movimientos controlados pero su mandíbula tensa. Y cuando finalmente habló, sus palabras llegaron lentamente, como si fueran arrastradas desde algún lugar profundo que usualmente mantenía cerrado con llave. «Porque algunas deudas nunca pueden ser pagadas», dijo. «Elisa murió por mi culpa. El odio de Emmeline es merecido». Georgiana dejó su propio vaso, el whisky intacto porque necesitaba todas sus facultades para esta conversación, y se escuchó decir con una convicción que la sorprendió: «La enfermedad no es culpa suya. Su excelencia seguramente lo sabe». Sebastián se volvió para mirarla de lleno, por lo que pareció la primera vez desde que había llegado a Ashford House, mirarla de verdad, y vio la sorpresa cruzar sus facciones. «¿Me defenderías?», preguntó. «¿Después de lo que te hice?» Georgiana encontró su mirada y dijo en voz baja: «Estoy tratando de entenderlo. Hay una diferencia». Algo cambió en el aire entre ellos, algún cambio sutil en la calidad del silencio, y Sebastián se movió hacia uno de los sillones de cuero junto al fuego, indicándole que tomara el otro. La nieve caía suavemente fuera de las ventanas, los copos atrapando la luz del fuego mientras pasaban flotando, y Georgiana se acomodó en el sillón con el retrato todavía en sus manos, esperando. Sebastián miró fijamente las llamas y comenzó a hablar, su voz baja y vacilante al principio, luego ganando fuerza a medida que las palabras llegaban más rápido. «Elisa era la hermana menor de Emmeline», dijo. 4 años menor que ella, y era todo luz, alegría y belleza, y la amé desde el momento en que la vi por primera vez en una reunión campestre cuando yo tenía 23 años y ella 18. Nos cortejamos en secreto porque sus padres ya habían arreglado un matrimonio para ella con un conde anciano que podía pagar sus deudas, y yo estaba prometido a ti por contrato aunque solo eras una niña,
y nos creíamos muy listos, encontrándonos en rincones ocultos de jardines, intercambiando cartas a través de sirvientes sobornados, planeando una fuga que nos liberaría a ambos de nuestras obligaciones. Hizo una pausa para beber más whisky, y Georgiana vio que sus manos temblaban ligeramente al bajar el vaso. «Hace 6 años», continuó, «quedamos en encontrarnos a medianoche en el pabellón de la finca de su padre. Íbamos a escaparnos esa misma noche a Gretna Green, pero cuando llegué, Eliza estaba angustiada, llorando, diciendo que no podía hacerlo, que no podía soportar traer el escándalo a su familia, y yo...» Se detuvo. Tomó un aliento que sonó doloroso. Le dije que tenía razón, que debíamos esperar, encontrar otra manera, y me miró como si la hubiera traicionado. Dijo que no la amaba lo suficiente como para arriesgarlo todo, y luego salió corriendo en medio de una tormenta que se había desatado de repente. Corrió sin su capa ni su sombrero, y para cuando la alcancé, se había desplomado en el barro, empapada y temblando. La voz de Sebastián se había vuelto plana, sin emoción, como si estuviera recitando hechos sobre la vida de otra persona. «La llevé de vuelta a la casa», dijo, «pero el daño estaba hecho. En 2 días la fiebre se apoderó de ella y en 1 semana estaba muerta, y con su último aliento me maldijo por mi cobardía, me dijo que la había matado tan seguramente como si le hubiera clavado un cuchillo en el corazón». Georgiana sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, no por ella misma, sino por este hombre roto ante ella, cargando con la culpa de algo que era una tragedia y no un crimen, y preguntó en voz baja, «¿Y Lady Emmeline?» La risa de Sebastián fue amarga de nuevo. «Emmeline había alentado la fuga», dijo. «Había ayudado a organizar nuestros encuentros, había prometido cubrir las ausencias de Eliza, y cuando su hermana murió necesitaba a alguien a quien culpar, supongo. Necesitaba creer que fue mi culpa en lugar de una simple desgracia, y así lo ha mantenido sobre mí desde entonces, amenazando con revelar el plan de fuga, lo que en efecto arruinaría a nuestras 2 familias, a los Dashwood por permitir tal comportamiento y a los Wentworth por intentar romper un contrato matrimonial. El beso de medianoche fue su precio por su continuo silencio, una humillación pública para igualar mi culpa privada. Georgiana dejó el retrato con cuidado en la pequeña mesa entre sus sillas y se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando el rostro de Sebastián. «Por eso fuiste tan cruel», dijo, no como una pregunta sino como una constatación. «Estabas tratando de proteger el honor de tu familia incluso a costa de mis sentimientos». Sebastián encontró su mirada y por primera vez ella vio una emoción real en aquellos ojos, azul hielo, arrepentimiento y vergüenza, y algo que podría haber sido esperanza. «Pensé que si dejaba claros los términos desde el principio», dijo en voz baja, «si me aseguraba de que entendieras que no podía ofrecer nada más que un nombre y una fortuna, podrías encontrar una manera de construir alguna medida de satisfacción en los espacios que yo no podía llenar», pero luego desvió la mirada, su mandíbula trabajando. «Ahora veo que solo infligí un dolor innecesario, y por eso lo siento». La disculpa quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil como los copos de nieve que seguían cayendo afuera, y Georgiana sintió que algo se aflojaba en su pecho, algún nudo apretado de ira y dolor comenzando a deshacerse porque aquí por fin había honestidad. Aquí estaba la verdad bajo la crueldad, y aunque no borraba lo que él había hecho, le daba algo que no esperaba encontrar: comprensión. Se sentaron en silencio por un largo momento, el fuego crepitando, la nieve cayendo, y finalmente Georgiana dijo: «Háblame de ella, de Elsa, lo que amaba, lo que la hacía reír», y Sebastián la miró con tal sorpresa que ella añadió: «Si voy a vivir a la sombra de su memoria, me gustaría saber quién era». Así que Sebastián habló, vacilante al principio y luego con más facilidad, describiendo a una chica que amaba las flores silvestres y la poesía,
que podía hacer reír a cualquiera con sus imitaciones de duquesas estiradas, que soñaba con viajar a Italia y aprender a pintar, y Georgiana escuchó e hizo preguntas, y lentamente, muy lentamente, comenzó a ver a Sebastián transformarse del duque frío que había besado a otra mujer mientras la miraba a los ojos, en un hombre capaz de sentir dolor, amor y una culpa terrible, un hombre que quizás, con tiempo, paciencia y comprensión, podría aprender a vivir de nuevo en lugar de simplemente existir en penitencia por una tragedia que nunca fue realmente su culpa. El invernadero se encontraba en el extremo más alejado de los jardines formales, como un palacio hecho enteramente de cristal y luz, sus paneles capturando el débil sol de febrero y transformándolo en algo mágico. Y Georgiana lo descubrió por pura casualidad en su 10ª mañana en Ashford House, cuando siguió un sendero de grava que serpenteaba a través de rosales desnudos y árboles esqueléticos para encontrar este inesperado Edén donde el verano vivía perpetuamente a pesar de la escarcha exterior. Se quedó en la entrada por un largo momento, su aliento formando nubes en el aire frío, y a través del cristal pudo ver a Sebastián moviéndose entre hileras de orquídeas, su abrigo desechado, las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, su cabello oscuro cayendo sobre su frente mientras se inclinaba para examinar una flor en particular, y se veía tan diferente del rígido duque que había llegado a conocer que casi no lo reconoció. El calor la golpeó como una pared cuando empujó la puerta para abrirla, un aire húmedo y espeso con el aroma de la tierra y las cosas en crecimiento, y flores exóticas florecían en profusión desenfrenada, púrpuras y rosas y blancos y amarillos dispuestos en cuidadosas hileras que creaban una galería viviente de color. Sebastián levantó la vista al sonido de la puerta y se quedó helado, con una pala de jardín en una mano, la sorpresa clara en su rostro, y Georgiana se sintió como una intrusa en este santuario privado. Sintió que debía disculparse y retirarse. Pero en su lugar se escuchó decir: «No sabía que era jardinero». Dejó la pala con cuidado y se enderezó, limpiándose la tierra de las manos, y después de una pausa que se alargó demasiado, respondió: «Construí este lugar hace 6 años», y luego, como si las palabras fueran arrastradas de él, «para Elisa, ella amaba las flores». Georgiana asintió, la comprensión inundándola, y dijo en voz baja: «¿Puedo quedarme? ¿O preferiría la soledad?». Y Sebastián la miró con una expresión que no pudo leer del todo antes de hacer un gesto hacia las hileras de orquídeas y decir: «Eres bienvenida aquí». Así comenzó un patrón que dio forma a las 4 semanas previas a la boda, Georgiana levantándose temprano cada mañana para unirse a Sebastián en el invernadero, al principio sentada en silencio en un banco cerca de la puerta mientras él trabajaba, contenta de ver sus manos gentiles entre las delicadas flores y gradualmente, a medida que pasaban los días, aventurándose más cerca para hacer preguntas sobre las plantas, su cuidado, sus orígenes. Él respondía a sus preguntas con una paciencia que ella no había esperado, explicando que las orquídeas eran difíciles de cultivar, temperamentales y particulares, que requerían condiciones exactas de luz, agua y temperatura, pero que cuando florecían el esfuerzo valía la pena. Ella también comenzó a hablar, tentativamente al principio, sobre el libro que estaba leyendo o alguna regla absurda de la sociedad que no tenía sentido cuando se examinaba lógicamente, y para su sorpresa, Sebastián a veces sonreía, pequeñas contracciones de su boca que transformaban su rostro por completo, haciéndolo parecer más joven y menos agobiado. Una mañana preguntó sobre las cuentas de la finca y él pasó 1 hora explicando las complejidades de la gestión de las granjas arrendadas y las inversiones, tratando sus preguntas con seriedad en lugar de la condescendencia que ella había esperado, y se dio cuenta con un sobresalto de que disfrutaba de estas conversaciones. Disfrutaba de la forma en que funcionaba su mente, lógica y minuciosa,
Disfrutaba de los raros momentos en que él olvidaba mantener su cuidadosa distancia y simplemente hablaba con ella como podría hacerlo con un amigo. El invernadero se convirtió en un mundo separado de Ashford House, con sus fríos corredores y retratos severos, un cálido reducto de vida en medio del invierno. Y Georgiana se encontró contando las horas hasta la mañana en que pudiera escapar a este santuario de cristal donde Sebastián no era el duque que la había humillado, sino simplemente un hombre que amaba cultivar cosas y que quizás estaba aprendiendo a no retroceder cuando ella se acercaba. 3 semanas antes de la boda, llegó para encontrarlo de pie, inmóvil, ante una orquídea en particular, pétalos de color rosa pálido con centros púrpuras, la flor perfectamente formada y desgarradoramente hermosa, y supo antes de que él hablara lo que diría. Su favorita, dijo Sebastián en voz baja, su voz áspera por la emoción, y Georgiana permaneció en silencio, dejándole tener este momento de dolor. Entonces él hizo algo que la dejó inmóvil por la sorpresa. Extendió la mano y cortó la flor con cuidadosa precisión. La acunó en la palma de su mano como si estuviera hecha de cristal hilado, y se volvió hacia donde ella estaba observando. Cruzó hacia ella con pasos lentos, sus ojos en su rostro, buscando algo, y cuando llegó a ella, levantó la orquídea y la prendió con cuidado en su capa. Sus dedos rozaron la clavícula de ella a través de la tela, un contacto breve pero ardiente. Elisa veía belleza en todo, dijo él, sus manos aún cerca de su garganta, ajustando la flor para que se asentara perfectamente contra la lana verde oscura. Creo que la habría visto en ti inmediatamente. Georgiana sintió que se le cortaba la respiración, sintió que el calor subía a sus mejillas, y tocó la orquídea con dedos reverentes, comprendiendo el significado de este regalo, esta ofrenda de algo precioso. «Me honra con la comparación», dijo en voz baja, «aunque dudo que la merezca». Las manos de Sebastián se apartaron, pero él no retrocedió, y ella pudo ver motas doradas en sus ojos, azul hielo tan de cerca, pudo ver la forma en que su mandíbula se tensaba mientras decía, «Eres más fuerte de lo que ella era, la fortaleza es su propio tipo de belleza». Fue el primer cumplido que le había hecho, la primera vez que la había mirado y visto algo digno de admiración, y Georgiana sintió algo aletear en su pecho, algo frágil y nuevo que tenía miedo de examinar demasiado de cerca. Permanecieron allí por un largo momento, rodeados de orquídeas y calor húmedo, y el sonido del agua goteando del sistema de riego, y luego Sebastián se aclaró la garganta y retrocedió, y el hechizo se rompió, pero la orquídea permaneció prendida en su capa, una prueba tangible de que algo estaba cambiando entre ellos. Esa tarde, Georgiana se sentó en sus aposentos, tratando de leer pero incapaz de concentrarse, sus dedos desviándose constantemente para tocar la orquídea que había colocado en agua junto a su cama, y estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó la conmoción en el piso de abajo hasta que su doncella irrumpió anunciando que Lady Emmeline Dashwood había llegado y exigía ver al duque. El primer instinto de Georgiana fue permanecer oculta, dejar que Sebastián se encargara de la hermana de su antiguo amor sin testigos, pero luego pensó en su rostro en el invernadero esa mañana, la forma en que la había mirado cuando prendió la orquídea en su capa, y se encontró moviéndose hacia las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza. Llegó al salón formal para encontrar a Sebastián de pie, rígido, frente a la chimenea mientras Lady Emmeline caminaba de un lado a otro por el suelo, su hermoso rostro contraído por la ira, y ninguno de los dos notó a Georgiana en el umbral, mientras Emmeline decía con una voz afilada como un cristal roto, «No puedes simplemente desecharme después de todo lo que he sacrificado, después de todo lo que le debes a la memoria de Elisa». La voz de Sebastián era baja y controlada, pero Georgiana podía oír la tensión debajo. «Hice lo que pediste. Te besé en el baile. Humillé a mi prometida públicamente.
La deuda está pagada. Emmeline se giró para enfrentarlo, sus faldas de seda susurrando, y su risa fue amarga. Eso fue simplemente el comienzo, dijo. Aquí están mis verdaderos términos. Me instalarás como tu amante después del matrimonio, me proporcionarás una casa en la finca, una generosa asignación, acceso a la sociedad como tu compañera. Es lo que Elisa habría querido, que me cuidaran. Georgiana sintió las palabras como golpes, sintió que su recién descubierta esperanza se convertía en cenizas, pero luego miró el rostro de Sebastián y no vio aceptación sino angustia. Lo vio atrapado entre la culpa y una creciente resistencia, y antes de que pudiera pensarlo mejor, entró en la habitación y dijo claramente: «Eso no es lo que ninguna hermana amorosa querría. Deshonras su memoria con estas exigencias». Tanto Sebastián como Emmeline se volvieron para mirarla, la expresión de Emmeline cambiando de sorpresa a furia mientras que la de Sebastián mostraba algo parecido al asombro, y Georgiana sintió que sus manos comenzaban a temblar, pero mantuvo su voz firme mientras continuaba. «No amabas a Eliza, Lady Emmeline, o no usarías su muerte como moneda para comprar tu propia comodidad». El hermoso rostro de Emmeline se contorsionó de rabia y siseó. «¿Cómo te atreves a hablar de cosas que no puedes entender? No sabes nada del amor ni de la pérdida. Eres simplemente una niña casada por conveniencia de su familia». Georgiana levantó la barbilla y encontró la mirada de Emmeline sin retroceder, aunque su corazón martilleaba tan fuerte que se sintió mareada. «Sé que el amor no exige un pago interminable por una tragedia», dijo. «Sé que una hermana que realmente se preocupara por la felicidad de Elisa querría que el hombre que amaba encontrara la paz, no que permaneciera encadenado a la culpa para siempre, y sé que tus exigencias no tienen nada que ver con honrar a los muertos y todo que ver con tu propia codicia». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el tic-tac del ornamentado reloj en la repisa de la chimenea, y entonces Sebastián habló, su voz clara y firme de una manera que Georgiana nunca había oído antes. «No», dijo, y la única palabra pareció llenar toda la habitación. Emmeline se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Qué has dicho?», exigió. Sebastián se alejó de la chimenea, se acercó para pararse junto a Georgiana, sin tocarla pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «He dicho que no», repitió. «La deuda está pagada, Lady Emmeline. Te di la humillación pública que exigiste. He cargado con la culpa durante 6 años por una tragedia que no fue culpa de nadie. Pero no te daré esto. No deshonraré mi matrimonio antes de que siquiera haya comenzado. No te instalaré como mi amante, y no permitiré que continúes usando la memoria de Elisa como un arma. Abandonarás Ashford House inmediatamente y no volverás». El rostro de Emmeline se puso blanco y luego rojo, sus manos se cerraron en puños a sus costados y escupió. «Te arrepentirás de esto. Les contaré a todos sobre la fuga. Os arruinaré a ti y a tu preciosa novia». La expresión de Sebastián no cambió, pero su voz bajó a algo frío y peligroso. «Si lo haces», dijo en voz baja, «haré saber que alentaste y facilitaste los encuentros secretos de tu hermana, que ayudaste a planear una fuga que habría traído el escándalo a tu familia, y revelaré que la enfermedad de Eliza comenzó la noche que se encontró conmigo, porque le dijiste que nuestra cita era en el pabellón, cuando en realidad yo le había escrito para decir que debíamos encontrarnos en la casa, a salvo del clima. Cambiaste la ubicación y ella fue al lugar equivocado y esperó bajo la lluvia durante 1 hora antes de que la encontrara». El rostro de Emmeline perdió todo color y dio un paso atrás. «Eso es mentira», susurró, pero su voz temblaba y Georgiana supo con repentina certeza que no era mentira en absoluto, que esta era la verdad que Sebastián había llevado solo, que la culpa de Emmeline era aún mayor que la suya. «Vete», dijo Sebastián, su voz implacable.
Y nunca te acerques a mí ni a mi esposa de nuevo. Si lo haces, te destruiré sin dudarlo». Emmeline miró entre ellos, su hermoso rostro ahora feo por la rabia y el miedo, y luego se dio la vuelta y huyó, sus pasos resonando en el vestíbulo de mármol, y momentos después oyeron el sonido de su carruaje partiendo a toda velocidad. Georgiana se dio cuenta de que estaba temblando, su respiración demasiado rápida, y Sebastián se volvió hacia ella con una expresión de emoción tan cruda que no pudo apartar la vista. «Me defendiste», dijo él, su voz asombrada. «¿Por qué?» Georgiana encontró sus ojos y dijo, «Porque lo que pidió estaba mal». Y luego, dudando, «Porque no eres el villano que crees ser». Sebastián extendió la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder, y cuando ella no se movió, tomó su mano entre las suyas, su tacto cálido y sólido. «He sido cruel contigo», dijo en voz baja. «Te he herido y humillado, y te he tratado como si fueras simplemente una obligación, pero no me has mostrado nada más que compasión y comprensión, y hoy has estado a mi lado cuando tenías todo el derecho a dejar que las exigencias de Emmeline destruyeran la poca paz que he encontrado. No merezco tu amabilidad, Georgiana, pero descubro que estoy agradecido por ella más allá de toda medida». Georgiana sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, porque este era Sebastián sin armadura, sin el hielo que usualmente lo envolvía, y apretó sus dedos alrededor de los de él y dijo, «Ninguno de los dos eligió este matrimonio, pero quizás podamos elegir qué hacer con él». Sebastián levantó su mano hacia sus labios y le besó los nudillos. El gesto cortés, pero sus ojos intensos, y dijo, «Me gustaría mucho eso». Se quedaron allí, en el salón formal con su fría elegancia y sus retratos vigilantes. Pero Georgiana pensó en el invernadero con su calor y vida y cosas en crecimiento. Pensó en la orquídea que él le había prendido en la capa esa mañana y entendió que habían cruzado algún umbral invisible, que el hombre que tenía delante ya no era simplemente el duque que había besado a otra mujer mientras la miraba a los ojos, sino alguien que podría, con tiempo y paciencia, convertirse en algo más. La capilla de la familia Ashford se erigía en una colina con vistas a la finca, un pequeño edificio de piedra con vidrieras que atrapaban el sol poniente y lo transformaban en ríos de color, oro y rubí y zafiro fluyendo por el antiguo suelo, y Georgiana caminó por el corto pasillo con la mano en el brazo de su hermano, sintiendo como si se moviera a través de un sueño. Solo había 20 invitados reunidos en los bancos de madera, familiares y amigos cercanos, en lugar de los cientos que habrían asistido a una gran boda de sociedad, y estaba agradecida por la intimidad, agradecida de que esta ceremonia fuera presenciada por personas que les deseaban lo mejor en lugar de por chismosos ansiosos por diseccionar cada expresión y gesto. Su vestido era de seda marfil que susurraba contra el suelo de piedra, y había jadeado cuando la modista se lo mostró por primera vez porque el corpiño y las mangas estaban cubiertos de delicados bordados de orquídeas, flores de color rosa pálido y púrpura tan realistas que casi esperaba que liberaran su aroma. Y su doncella le había dicho que el propio duque había solicitado el diseño, que había pasado una hora con la costurera describiendo exactamente lo que quería. Ahora, mientras se acercaba al altar donde esperaba Sebastián, tocó una de las flores bordadas y sintió que su corazón se hinchaba, porque esto era prueba de que él había estado pensando en ella, planeando este detalle, queriendo que ella llevara algo hermoso el día de su boda. Sebastián estaba de pie, recto y solemne, con su abrigo oscuro y su chaleco de marfil, su corbata anudada con precisión, pero cuando se volvió para verla acercarse, algo cambió en su expresión, una cierta suavidad alrededor de sus ojos que lo hizo parecer más joven, menos agobiado, y Georgiana sintió que las lágrimas le picaban en los ojos porque no había esperado ternura de él. Se había preparado para una fría formalidad.
La ceremonia pasó en una neblina de palabras pronunciadas por el anciano vicario, que había bautizado a Sebastián y a su padre antes que él. Las frases familiares del servicio matrimonial adquiriendo un nuevo peso al aplicarse a su propia vida, y luego llegaron los votos, el momento en que todo se volvería irrevocable. El vicario se dirigió a Sebastián y preguntó: ¿Quieres recibir a esta mujer por tu legítima esposa para vivir juntos según la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? La amarás, la consolarás, la honrarás y la cuidarás en la enfermedad y en la salud, y renunciando a todas las demás, ¿te entregarás solo a ella mientras ambos viváis? Georgiana contuvo la respiración, esperando que Sebastián recitara las palabras como una mera formalidad. Pero en su lugar la miró directamente a los ojos, sostuvo su mirada con una intensidad que hizo que el resto de la capilla se desvaneciera, y dijo: «Sí, quiero», con tal convicción que sintió las palabras en su pecho como un toque físico. Sus ojos azul hielo eran cálidos bajo la luz coloreada de las ventanas, y vio algo allí que podría haber sido una promesa o podría haber sido una súplica. Y cuando llegó su turno de pronunciar los votos, su voz tembló solo ligeramente mientras se entregaba a este hombre que la había herido y luego le había mostrado inesperadas profundidades de sentimiento. El vicario los declaró marido y mujer. Sebastián deslizó un anillo de oro en su dedo, y luego caminaban de regreso por el pasillo juntos, su mano cálida sobre la de ella donde descansaba en su brazo. Y Georgiana pensó que quizás este matrimonio podría convertirse en algo más que el frío acuerdo que había temido. El desayuno de bodas se celebró en el conservatorio, el invernadero ampliado con paredes temporales de cristal para acomodar mesas cargadas de delicias, y las orquídeas florecían por todas partes, transformando el espacio en algo mágico. Georgiana entendió que Sebastián había elegido este lugar deliberadamente, que había querido casarse con ella en el espacio donde habían aprendido a hablarse, donde él le había dado la primera orquídea y le había dicho que era fuerte, y se sintió abrumada por la consideración de ello, por esta evidencia de que él se preocupaba por su felicidad. La duquesa viuda se levantó para hacer un brindis cuando la comida concluyó, sus agudos ojos moviéndose de Sebastián a Georgiana y de vuelta, y levantó su copa y dijo con una voz que llegó a cada rincón de la sala: «Por mi nieto, que por fin ha dejado de huir de la felicidad, y por su novia, que tiene el valor de atraparlo». Los invitados rieron y aplaudieron, y Sebastián alcanzó bajo la mesa para tomar la mano de Georgiana, sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto que se sintió a la vez íntimo y natural, y ella le devolvió el apretón, sintiendo la esperanza desplegarse en su pecho como las orquídeas que los rodeaban. La tarde se desvaneció en la noche, los invitados se marcharon con felicitaciones y abrazos, y finalmente Georgiana se encontró sola en sus aposentos con su doncella, ayudándola a quitarse el vestido de novia y a ponerse un camisón de seda blanca y encaje, su cabello cepillado suelto sobre sus hombros. Y luego la doncella se fue, y ella se quedó junto a la ventana viendo cómo la nieve comenzaba a caer suavemente sobre los oscuros jardines. No sabía qué esperar de esta noche, si Sebastián mantendría la distancia que había prometido en el baile cuando dijo que sería un marido solo de nombre y por deber, o si el calor que había visto en sus ojos durante los votos significaba que algo había cambiado entre ellos. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras se movía para sentarse en el borde de la cama, sus manos juntas en su regazo para evitar que temblaran, y miró fijamente la puerta cerrada con llave que conectaba su aposento con el de Sebastián. Esa barrera que se había interpuesto entre ellos desde que llegó a Ashford House. Pasaron los minutos, o quizás horas. El tiempo parecía haber perdido todo significado. Y entonces oyó movimiento en la habitación de Sebastián, pasos cruzando el suelo, y se le cortó la respiración. El sonido de la cerradura al abrirse fue fuerte en el silencio, un chasquido metálico que pareció resonar en ambas habitaciones,
y entonces la puerta se abrió hacia adentro, y Sebastián apareció en el umbral, todavía con su ropa de boda aunque se había quitado el abrigo y aflojado la corbata. Y en su mano sostenía una única orquídea, de color rosa pálido con el centro púrpura, la favorita de Elisa. Y Georgiana comprendió el significado del gesto, comprendió que le estaba ofreciendo este pedazo de su pasado como una forma de avanzar hacia su futuro. ¿Puedo entrar, Georgiana?, dijo en voz baja, su voz áspera por la emoción. No porque el deber lo exija, sino porque quiero, porque descubro que no puedo soportar la idea de pasar otra noche solo cuando estás tan cerca. Georgiana sintió que su corazón se hinchaba hasta que pensó que podría estallar, y extendió su mano hacia él, su voz firme a pesar de las lágrimas que se acumulaban en sus ojos mientras respondía: «Te he estado esperando, Sebastián, no por obligación, sino por esperanza». Él cruzó el umbral con pasos lentos, sus ojos nunca apartándose de su rostro. Y cerró la puerta detrás de él con un suave clic, excluyendo al resto del mundo, creando un espacio que les pertenecía solo a ellos. Dejó la orquídea en la mesita de noche y luego se arrodilló ante ella, sus manos subiendo para enmarcar su rostro con tal delicadeza que ella contuvo el aliento, y se inclinó y la besó. No se pareció en nada al beso cruel que le había dado a Emmeline mientras miraba a Georgiana a los ojos a través de un salón abarrotado, nada como esa actuación calculada para herir y establecer distancia. En cambio, este beso fue tierno y cuidadoso, como si ella fuera algo precioso que pudiera romperse si se manejaba bruscamente, y se sintió derretirse en él, sus manos subiendo para agarrar sus hombros mientras él profundizaba el beso con un sonido bajo que podría haber sido alivio o rendición. «Lo siento», susurró él contra sus labios, su frente apoyada en la de ella. «Por el baile, por la frialdad, por hacerte dudar de tu valía ni por un momento. Eres extraordinaria, Georgiana, y fui un necio por no verlo inmediatamente». Ella lo besó de nuevo en respuesta porque las palabras parecían inadecuadas, y luego sus manos estaban en su cabello y las de ella empujaban su chaleco de sus hombros, y se movieron juntos hacia la cama con un hambre que los sorprendió a ambos. Fue gentil con ella, paciente a través de su nerviosismo, sus manos y su boca aprendiendo su cuerpo con atención reverente, susurrando palabras de cariño contra su piel que la hacían sonrojar y arquearse a su contacto, y cuando finalmente la hizo su esposa en verdad, el breve dolor fue engullido por el placer y por la profunda intimidad de estar unido a otra persona. De mirar a los ojos de Sebastián y no ver hielo sino calidez, no distancia sino presencia, y comprendió que esto era lo que el matrimonio podía ser cuando se construía sobre un afecto creciente en lugar de una fría obligación. Después yacían enredados en las sábanas, la luz del fuego proyectando sombras sobre su piel, y Sebastián trazaba patrones en su hombro con un dedo, su expresión distante de una manera que hizo que el pecho de Georgiana se contrajera de preocupación. Ella se giró en sus brazos para mirarlo de frente y preguntó en voz baja: «¿En qué estás pensando?». Él guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería, pero luego tomó una respiración temblorosa y dijo: «Nunca le he contado a nadie la verdad completa sobre la noche en que murió Elisa. Emmeline sabe parte de ella y ha usado lo que sabe para manipularme, pero hay cosas que he mantenido encerradas porque la vergüenza era demasiado grande para expresarla». Georgiana tomó su mano y la apretó contra su corazón, dejándole sentir el latido constante bajo su palma, y dijo: «Cuéntamelo, Sebastián. Déjame ayudarte a llevarlo». Así que él se lo contó, su voz quebrándose a veces, cómo Elisa le había rogado que se escaparan esa noche, porque su familia la estaba obligando a casarse con un conde anciano que pagaría sus deudas, cómo el encuentro en la tormenta se suponía que era su fuga,
cómo había llegado al pabellón para encontrarla enloquecida por la desesperación. Le contó cómo había dudado, cómo había pensado en el escándalo y la ruina que caería sobre ambas familias si se fugaban. Cómo había sugerido que esperaran y encontraran un camino legítimo hacia adelante, y Eliza lo había mirado con devastación en sus ojos y le había gritado que no la amaba lo suficiente como para arriesgarlo todo. Corrió hacia la tormenta, dijo Sebastián, su voz apenas un susurro, y la perseguí, pero era tan rápida y la lluvia tan intensa que apenas podía ver, y cuando finalmente la encontré, se había desplomado en el barro cerca del río, empapada y temblando, y la llevé a casa, pero el daño estaba hecho. La fiebre se apoderó de ella en días y murió maldiciéndome, diciéndome que la había matado con mi cobardía, que si la hubiera amado de verdad, la habría elegido a ella por encima de la corrección. Georgiana sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y abrazó a Sebastián con más fuerza mientras su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Este hombre orgulloso finalmente permitiéndose llorar por la chica que había amado y perdido. Lo que no podías saber, continuó Sebastián cuando pudo hablar de nuevo, es que Emmeline había orquestado todo el plan de la fuga. Animó a Eliza a buscarme aunque ambos estábamos prometidos a otros. Nos ayudó a organizar encuentros secretos. Y más tarde supe que había esperado que el escándalo de una fuga la librara de la hermana que la eclipsaba en belleza y encanto. Eliza siempre fue la favorita de su padre, y Emmeline lo resentía. Cuando Eliza murió, Emmeline necesitó desviar su propia culpa, así que me culpó a mí. Y yo la dejé porque pensé que merecía la culpa. Pensé que si hubiera sido más valiente o más decidido, Eliza todavía estaría viva. Georgiana le acarició el cabello, el rostro, dejando que su tacto hablara de consuelo cuando las palabras parecían insuficientes, y dijo con suavidad: Eliza murió de una enfermedad, Sebastián, no de un corazón roto, ni de cobardía, ni de ninguna culpa tuya. Tomó la decisión de correr en una tormenta, y la tragedia siguió, pero eso no te hace responsable de ello. Sebastián levantó la cabeza para mirarla, sus ojos rojos por las lágrimas, y dijo: He llevado esa culpa durante 6 años. Me he castigado a mí mismo y a ti por extensión. Pero tú me has mostrado, Georgiana, que quizás merezco una segunda oportunidad para ser feliz. Si me la concedes. Georgiana acunó su rostro entre sus manos y dijo con fiereza: Entonces, que termine esta noche. Elijamos ambos la vida, elijamos la esperanza, elijámonos el uno al otro, no más fantasmas, Sebastián, solo nosotros. Él la besó de nuevo, profundo y apasionado, y ella sintió cómo las últimas barreras entre ellos se desmoronaban. Sintió cómo él se entregaba a ella por completo sin la armadura de la culpa ni el peso del pasado. Y cuando hicieron el amor de nuevo, fue más lento, más profundo, una reclamación y una rendición a la vez. Más tarde, mientras yacían adormilados a la luz del fuego, los brazos de Sebastián envueltos alrededor de ella y el aroma de la orquídea llenando la habitación, Georgiana miró la puerta abierta entre sus aposentos, esa puerta que había estado cerrada con llave durante tanto tiempo, y comprendió que simbolizaba más que solo el acceso físico. Representaba la voluntad de Sebastián de dejarla entrar en las habitaciones cerradas de su corazón, de compartir la carga de su dolor y la esperanza de su futuro. «¿Cómo te merecí?», murmuró él contra su cabello, «después de todo lo que he hecho». Georgiana sonrió y se giró para besarle la mandíbula y respondió: «Quizás ambos merecíamos una segunda oportunidad. La pregunta es qué haremos con ella». Sebastián apretó sus brazos alrededor de ella y dijo: «Te amaré, Georgiana. Pasaré cada día de nuestra vida juntos, mostrándote que tomaste la decisión correcta al defenderme,
al creer que podía ser más que el hombre roto que te hirió. Ella se acomodó contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón bajo su oído, y afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco, cubriendo las viejas cicatrices con una nueva promesa. Y pensó que quizás su matrimonio, que había comenzado con tanta crueldad y dolor, podría transformarse en algo hermoso después de todo, algo que valiera la pena la espera y el dolor, algo que florecería como las orquídeas que Sebastián cuidaba con tanto esmero en su santuario de cristal. El panfleto apareció en todos los salones de moda de Londres en un solo día. Sus páginas pasaban de mano en mano con el tipo de horror jubiloso que la sociedad reservaba para los escándalos verdaderamente espectaculares, y cuando Sebastián se lo llevó a Georgiana en el invernadero donde ella estaba sentada leyendo entre las orquídeas, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras sostenía las páginas baratamente impresas. La verdadera historia del escándalo de Ashford, proclamaba el título en letras llamativas, y debajo un relato detallado de la relación de Sebastián con Elisa, que retorcía cada hecho en algo sórdido, afirmando que había seducido a una chica inocente con promesas de matrimonio, la había abandonado cuando se volvió inconveniente, y luego la había asesinado para silenciar sus demandas, forzando a Lady Georgiana Fairfax a casarse para proporcionarse una tapadera respetable y desviar las sospechas. Las palabras eran veneno disfrazado de verdad, detalles lo suficientemente precisos como para convencer a los lectores, pero enmarcados para sugerir las peores interpretaciones posibles. Y Georgiana sintió que se le oprimía el pecho mientras leía, porque comprendió inmediatamente que esta era la venganza de Emmeline, que la mujer que había perdido su batalla por la culpa y el patrocinio de Sebastián había decidido destruirlo públicamente si no podía controlarlo en privado. Sebastián caminaba de un lado a otro del invernadero como un animal enjaulado, sus manos apretándose y relajándose a sus costados, y dijo con una voz tensa de furia y desesperación: «No permitiré que te toque esta inmundicia, Georgiana. Deberías volver con tu familia. Déjame enfrentar esto solo. La sociedad eventualmente se cansará del escándalo y pasará a carne fresca, pero no hay razón para que sufras por mi pasado». Georgiana dejó el panfleto con cuidadosa precisión y se levantó, cruzando hacia donde Sebastián se había detenido junto a las orquídeas, y tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla. «Soy tu esposa», dijo firmemente. «Enfrentamos esto juntos o no lo enfrentamos en absoluto. Quisiste ahorrarme el escándalo del beso de medianoche, pero en cambio me has dado algo más valioso, la oportunidad de estar a tu lado como una igual, y no la desperdiciaré huyendo cuando las cosas se pongan difíciles». Sebastián cubrió las manos de ella con las suyas, sus ojos buscando su rostro como si tratara de memorizar cada detalle, y dijo: «La sociedad será despiadada. Dirán cosas terribles sobre ti, sobre nosotros dos». Georgiana levantó la barbilla en el gesto que se había vuelto familiar para él, esa expresión de determinación que la hacía parecer una reina enfrentándose a un ejército, y respondió: «Entonces que digan cosas terribles sobre nosotros dos. Soy tu esposa y tus batallas son mías». La duquesa viuda estuvo de acuerdo con la evaluación de Georgiana cuando se reunieron en la biblioteca esa noche para planificar su respuesta, los agudos ojos de la anciana brillando de furia mientras leía el panfleto y luego lo arrojaba al fuego, donde se enroscó y ennegreció. «Asistiremos al baile de los Tilney mañana por la noche», anunció la duquesa viuda. «Es el primer gran evento de la temporada y todo Londres estará allí. Si nos escondemos, asumirán que las acusaciones tienen mérito, pero si aparecemos juntos, unidos, les mostraremos que este veneno no tiene poder sobre nosotros». Georgiana sintió que se le encogía el estómago al pensar en enfrentarse a 500 invitados que habrían leído el panfleto, que estarían observando en busca de signos de culpa o vergüenza o discordia. Pero asintió y dijo: «Necesitaré un vestido que haga una declaración». La duquesa viuda sonrió,
aguda y feroz, y respondió: «Tengo justo lo que necesitas. Era mío cuando tenía tu edad, y ha intimidado a gente mejor que estos chismosos provincianos». Las siguientes 24 horas pasaron en una neblina de preparación. La doncella de Georgiana alterando el vestido de baile de la duquesa viuda para ajustarlo a su figura más pequeña, el vestido de una profunda seda de color zafiro que hacía que los ojos de Georgiana parecieran aún más llamativos, con un escote más bajo de lo que normalmente usaría, pero la duquesa viuda insistió: «Debes parecer una duquesa, niña, no una chica asustada». Y Sebastián practicando lo que diría cuando lo confrontaran, aunque Georgiana podía ver la tensión en sus hombros. La forma en que su mandíbula permanecía apretada sin importar cuánto intentara parecer relajado. Ella pasó horas sola en su aposento practicando su propio discurso, las palabras que había estado elaborando desde que leyó el panfleto, su voz temblando al principio pero fortaleciéndose con la repetición. Y pensó en el beso de medianoche, en estar sola junto a una columna de mármol mientras Sebastián besaba a Emmeline y la miraba a los ojos, y sacó fuerzas del conocimiento de que había sobrevivido a esa humillación y podía sobrevivir a esta también. El salón de baile de los Tilney estaba decorado en rojos y dorados, colores agresivos que parecían diseñados para inflamar las pasiones en lugar de calmarlas. Y cuando Sebastián y Georgiana llegaron al umbral, todo el enorme espacio se quedó en silencio. 500 rostros volviéndose hacia ellos, con expresiones que iban desde la ávida curiosidad hasta la hostilidad abierta. Georgiana agarró el brazo de Sebastián con tanta fuerza que supo que dejaría marcas a través de su abrigo de noche, pero mantuvo su rostro sereno, incluso tranquilo, mientras descendían los pocos escalones hacia el salón de baile, y la multitud se abrió ante ellos como el mar rojo ante Moisés, los invitados retrocediendo para crear un corredor de juicio por el que debían caminar. Los susurros comenzaron de inmediato, siseando por el espacio como el viento entre hojas secas. ¿Leíste el panfleto? Decían: «Imagina obligar a esa pobre chica a casarse con él». Decían: «Siempre supe que había algo raro en el matrimonio Ashford», decían, y Georgiana sintió cada palabra como una piedra arrojada a su espalda. Pero siguió caminando, mantuvo la barbilla levantada y la espalda recta. La mano de Sebastián cubrió la de ella en su brazo, cálida y firme, y lo sintió vibrar de tensión, sus instintos protectores luchando con su conocimiento de que cualquier arrebato solo alimentaría el escándalo. Llegaron al centro del salón de baile, esa vasta extensión de suelo pulido donde las parejas pronto bailarían, y Georgiana supo que este era el momento. Supo que si esperaba más su coraje le fallaría, y así soltó el brazo de Sebastián y se alejó de él hacia el estrado de la orquesta en el otro extremo de la sala. Sus piernas se sentían como agua, cada paso requería un esfuerzo consciente, y el espacio parecía expandirse a su alrededor, hasta que se sintió completamente expuesta, 500 pares de ojos perforándola como un toque físico. Pero pensó en el rostro de Sebastián cuando le había dado la primera orquídea, pensó en la forma en que había abierto la puerta entre sus aposentos y pedido permiso para entrar, pensó en todos los pequeños actos de confianza y ternura que se habían construido entre ellos, y se obligó a avanzar. Llegó al estrado y se volvió para enfrentar a la multitud, y con una voz que comenzó incierta pero se hizo más fuerte, pidió a la orquesta que detuviera su afinación. El director, pareciendo sorprendido, levantó su batuta para pedir silencio, y de repente todo el salón contuvo la respiración, esperando. Georgiana miró sobre el mar de rostros, encontró el de Sebastián entre ellos, su expresión una mezcla de orgullo y terror, y comenzó a hablar. «Mi marido amó a Eliza Dashwood con la pasión de la juventud», dijo. Y la multitud jadeó porque nadie esperaba que ella reconociera la relación directamente. Su muerte fue una tragedia de enfermedad, no de malicia,
y aquellos que se beneficiarían del dolor deshonran su memoria más de lo que cualquier persona viva podría hacerlo jamás. El silencio era absoluto ahora, ni siquiera el susurro de abanicos o el murmullo de la seda, y Georgiana sintió que el poder fluía en su voz mientras continuaba. Me presento ante ustedes como la duquesa de Ashford, elegida no para cubrir un escándalo, sino para construir un futuro con un hombre al que he llegado a amar y respetar. El amor y la pérdida no son escándalos, son experiencias humanas. Mi marido llora un antiguo amor mientras construye uno nuevo, y honro tanto a la mujer que vino antes que yo como al matrimonio que creamos juntos. Vio movimiento en la multitud, vio el rostro pálido de Emmeline cerca del fondo, y miró directamente a la mujer que había intentado destruirlos, y dijo: aquellos que no pueden entender tal complejidad revelan más sobre sus propios corazones que sobre los nuestros. Aquellos que esparcen veneno sobre los muertos lo hacen porque no tienen belleza en sus propias vidas para celebrar. No me quedaré aquí negando que mi marido amó a otra mujer. En cambio, les diré que su capacidad para el sentimiento profundo es lo que me atrajo de él, que su dolor habla de la profundidad de su corazón, y que estoy orgullosa de ser su esposa. El discurso terminó y por un largo momento nadie se movió, nadie respiró, y Georgiana sintió que sus rodillas comenzaban a temblar porque quizás había calculado mal, quizás solo había empeorado las cosas. Pero entonces la duquesa viuda comenzó a aplaudir. Lento y deliberado, sus manos curtidas uniéndose con chasquidos agudos que resonaron por el salón de baile. Y uno por uno otros invitados se unieron a ella, el sonido creciendo como una ola hasta que todo el espacio resonó con él. Georgiana vio lágrimas corriendo por el rostro de Sebastián mientras se abría paso entre la multitud hacia ella. Vio la expresión de Emmeline pasar de la sorpresa a la rabia y al miedo, mientras antiguos amigos se apartaban de ella, ignorándola con la precisión que solo la sociedad podía manejar, y entonces Sebastián estaba allí, sus manos enmarcando su rostro, y dijo con una voz ahogada por la emoción: «Eres magnífica, te amo. No soy digno de ti, pero pasaré mi vida tratando de serlo». La orquesta, sintiendo su señal, comenzó a tocar, y Sebastián llevó a Georgiana a la pista para un vals. Y ella se dio cuenta con un sobresalto de que era medianoche, la misma hora en que él había besado a Emmeline, mientras la miraba a los ojos. Pero ahora la sostenía en sus brazos, y la miraba con tanto amor que se sintió sin aliento por la belleza de ello. «Eres mi esposa», susurró mientras giraban al compás de la música. «Mi compañera, mi igual, mi amor. Cuando besé a Lady Emmeline mientras te miraba, estaba tratando de alejarte, de demostrar que era incapaz de amar. Pero esta noche me has demostrado que estaba equivocado. Soy capaz de amar porque te amo desesperadamente». Georgiana le sonrió, las lágrimas nublando su visión, pero su corazón tan lleno que pensó que podría estallar, y respondió: «Entonces demuéstramelo, Sebastián, no con palabras o grandes gestos, sino con toda una vida». Otras parejas se unieron a ellos en la pista. El salón de baile transformándose de arena hostil a celebración, y Georgiana vislumbró a Emmeline huyendo entre la multitud, su hermoso rostro feo por la derrota, pero no sintió triunfo, solo alivio de que este capítulo finalmente estuviera cerrado. La duquesa viuda observaba desde un lado con satisfacción, y más tarde le diría a Georgiana, que nunca había estado más orgullosa de nadie en toda su vida, que el discurso había sido perfectamente calibrado para reconocer la verdad mientras la replanteaba en términos que la sociedad pudiera aceptar, que Georgiana había tomado lo que podría haber sido su destrucción y lo había convertido en su victoria. Sebastián abrazó a Georgiana con más fuerza mientras el vals continuaba, su mejilla presionada contra su sien, y murmuró: «No te merezco, pero pasaré cada día agradecido de que hayas elegido estar a mi lado».
Ella giró la cabeza para besarle la mandíbula y dijo: «Nos elegimos el uno al otro. Eso es lo que significa el matrimonio, no el contrato que firmaron nuestros padres, sino la decisión diaria de permanecer juntos a través del escándalo y la alegría y todo lo que hay en medio». La música se hinchó y otros invitados los observaban con expresiones ya no hostiles, sino aprobatorias, incluso conmovidas, y Georgiana comprendió que habían cruzado algún umbral invisible, que el beso de medianoche que había comenzado su historia con tanta crueldad se había transformado en este vals de medianoche, esta declaración pública de unidad y amor que sería recordada mucho después de que el escándalo se desvaneciera. El panfleto sería olvidado en un mes, descartado como los desvaríos amargos de una mujer celosa, pero la imagen del duque y la duquesa de Ashford bailando juntos a medianoche mientras la alta sociedad aplaudía se convertiría en leyenda, susurrada en los salones como un ejemplo de verdadera camaradería, y las jóvenes suspirarían por el romance de ello, sin saber nunca el dolor que había precedido a la belleza. Cuando el vals terminó, Sebastián se inclinó sobre la mano de Georgiana con precisión cortés. Luego la condujo fuera de la pista a través de invitados que sonreían y asentían con aprobación, y recogieron a la duquesa viuda y partieron hacia la noche de invierno, la nieve comenzando a caer mientras su carruaje los llevaba de regreso a Ashford House. En la privacidad del carruaje, Sebastián atrajo a Georgiana a sus brazos y la besó con desesperada intensidad. Sus manos en su cabello y su cuerpo temblando, y cuando finalmente la soltó, dijo: «Estaba preparado para enfrentarlo solo, para dejar que su odio me bañara como lo he estado haciendo durante 6 años. Pero tú estuviste a mi lado y me defendiste y lo transformaste todo. ¿Cómo encontraste tanto coraje?» Georgiana se acomodó contra su pecho, escuchando su corazón acelerado bajo su oído, y dijo honestamente: «Lo encontré en ti, en la forma en que me has mostrado que la gente puede cambiar, que los errores pasados no definen la felicidad futura. Me diste el invernadero y las orquídeas, y la puerta cerrada abriéndose. Me diste a ti mismo, y eso valía la pena luchar por ello». La duquesa viuda sonrió desde su asiento frente a ellos y dijo: «Ustedes dos son nauseabundamente románticos, pero supongo que es preferible a la alternativa, ahora. Por favor, recuerden que estoy presente y mantengan sus muestras de afecto a niveles socialmente aceptables». Se rieron, la tensión de la noche finalmente rompiéndose, y Georgiana pensó que así es como se sentía la familia, esta calidez y aceptación y voluntad de permanecer juntos contra el mundo, y estaba agradecida más allá de toda medida de que el beso de medianoche que había parecido el final de toda esperanza hubiera sido en cambio el comienzo de todo lo que nunca supo que quería. La primavera llegó a Ashford House como una bendición, los jardines que habían estado helados y yermos durante el invierno. De repente estallaron de color, narcisos abriéndose paso entre los últimos parches de nieve y árboles desplegando tiernas hojas verdes que atrapaban la luz del sol y parecían brillar desde dentro. Y Georgiana estaba de pie en el invernadero, rodeada de orquídeas en plena floración, púrpuras y rosas, y blancos y amarillos creando un tapiz viviente de belleza. Y se llevó la mano a su vientre a un plano mientras intentaba encontrar el coraje para darle a Sebastián la noticia que había confirmado con el médico esa mañana. Llevaba 3 meses casada, 3 meses de una felicidad tan profunda que a veces la asustaba, porque seguramente nada tan perfecto podía durar. Seguramente el destino encontraría una manera de arrebatarle esta alegría como le había arrebatado a Elisa a Sebastián todos esos años atrás. Y ahora llevaba dentro de su cuerpo la evidencia de su amor, un niño que nacería en otoño, cuando las hojas se volvieran doradas y el aire se volviera fresco. Sebastián llegó como lo hacía cada mañana, quitándose el abrigo y arremangándose las mangas de la camisa para cuidar las orquídeas que se habían vuelto tan esenciales para él como respirar, y sonrió al verla,
esa expresión abierta y sin defensas que todavía hacía que su corazón se acelerara, porque recordaba demasiado bien al duque helado que había besado a otra mujer mientras la miraba a los ojos y anunciaba que su corazón pertenecía a otro lugar. «Buenos días», dijo, cruzando para besarla con una ternura que nunca dejaba de hacerla sentir querida, y luego, notando algo en su expresión: «¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo?» Georgiana tomó su mano y la colocó sobre su vientre, su propia mano cubriéndola de él, y dijo simplemente: «Estoy encinta, Sebastián. Vamos a tener un bebé». Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire entre ellos, suspendidas en el cálido y húmedo ambiente del invernadero, y observó cómo las emociones se sucedían en su rostro, la sorpresa dando paso al asombro, dando paso a una alegría pura e incandescente. Y entonces las lágrimas corrían por sus mejillas, y él caía de rodillas ante ella, sus manos extendidas sobre su vientre, su frente presionada contra la tela de su vestido. «Un niño», dijo, su voz quebrándose, «nuestro hijo», y luego: «Georgiana, nunca pensé. Después de todo, no merezco esta felicidad». Ella le acarició el cabello, seda oscura bajo sus dedos, y dijo con suavidad: «Quizás ninguno de nosotros merece la felicidad, Sebastián, pero podemos elegir aceptarla cuando llega, y este niño no es una carga ni una obligación, sino un regalo, una promesa del futuro que estamos construyendo juntos». Sebastián la miró con el rostro mojado por las lágrimas y algo parecido al miedo en sus ojos, y dijo: «¿Y si algo sale mal? ¿Y si te pierdo como perdí a Elisa? No podría sobrevivirlo». Georgiana se arrodilló a su lado en el suelo del invernadero, el aroma de la tierra y las orquídeas rodeándolos, y tomó su rostro entre sus manos y dijo firmemente: «No me perderás. Soy fuerte y sana y tengo a los mejores médicos de Londres a mi disposición. Pero más que eso, te tengo a ti, y tengo toda la intención de estar aquí para ver crecer a nuestro hijo y envejecer a tu lado, así que aparta esos miedos, mi amor. Hemos llorado el pasado suficiente tiempo. Ahora celebramos el futuro». Él la besó entonces con desesperada intensidad, sus manos en su cabello y su cuerpo temblando, y cuando finalmente la soltó, se rió, un sonido sorprendido y encantado, y dijo: «Vamos a ser padres. Tú vas a ser madre. Yo voy a ser padre». Y de repente el futuro que había parecido tan incierto cuando se casaron, ahora se extendía ante ellos lleno de posibilidades. Esa noche, después de la cena, Sebastián le pidió a Georgiana que se uniera a él en la biblioteca, y lo encontró paseando frente al fuego con una expresión de nerviosa determinación que le recordó los primeros días de su matrimonio, cuando cada interacción había estado cargada de tensión y dolor tácito. Se detuvo cuando ella entró y tomó sus manos entre las suyas, y dijo sin preámbulos: «¿Te casarías conmigo otra vez?» Georgiana parpadeó, confundida, y respondió: «Ya estamos casados, Sebastián. ¿O has olvidado la ceremonia de hace 3 meses?» Él sonrió, esa media sonrisa torcida que lo hacía parecer juvenil a pesar de sus 29 años. Y explicó: «Nuestra primera boda fue por deber y contrato, una formalidad legal para satisfacer los deseos de nuestros padres y las expectativas de la sociedad. Pero quiero casarme contigo de nuevo, Georgiana, esta vez puramente por amor, con votos que escribamos nosotros mismos, que hablen de quiénes somos realmente y de lo que realmente nos prometemos el uno al otro». Georgiana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, porque esto era tan perfectamente Sebastián, este deseo de rehacer su comienzo ahora que entendían lo que significaban el uno para el otro, y dijo: «Sí, sí, me casaré contigo de nuevo. Me casaré contigo tantas veces como desees». Pasaron los siguientes 3 días escribiendo sus votos. Georgiana sentada en su escritorio con papel y tinta, tachando frases que sonaban demasiado formales o demasiado floridas. Luchando por encontrar palabras adecuadas para expresar la profundidad de lo que sentía,
finalmente decidiéndose por promesas simples y poderosas que salían de su corazón en lugar de su cabeza. Sebastián trabajaba en el invernadero, rodeado de sus orquídeas, y a veces lo encontraba mirando al espacio con una pluma en la mano, perdido en sus pensamientos, y sabía que estaba lidiando con el mismo desafío, tratando de destilar meses de transformación en frases que capturaran la esencia de su amor. La ceremonia se celebró un sábado por la noche al atardecer, el invernadero lleno de una luz dorada que hacía que las paredes de cristal brillaran como si toda la estructura estuviera hecha de sol capturado, y Georgiana llevaba un sencillo vestido de color verde primavera, con flores en el cabello en lugar de un velo. Sin joyas ni peinados elaborados, solo ella misma tal como era. Sebastián llevaba mangas de camisa y un chaleco, sin abrigo ni corbata, y la duquesa viuda estaba sentada en una silla cerca de la puerta, sirviendo como su única testigo, sus agudos ojos suavizados por la emoción. Estaban de pie, uno frente al otro, con las manos entrelazadas, las orquídeas floreciendo a su alrededor en gloriosa profusión. Y Sebastián comenzó a hablar, su voz áspera por la emoción. «Prometo abrir todas las puertas que haya entre nosotros», dijo, sus ojos nunca apartándose del rostro de Georgiana. «Prometo verte de verdad, todos los días de nuestras vidas. Prometo amarte más de lo que temo ser herido. Prometo construir un futuro digno de ti». Y luego, su voz quebrándose, «Yo estaba muerto antes de ti, Georgiana. Tú me devolviste la vida». Georgiana sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras respondía con sus propios votos. «Prometo estar a tu lado en salones de baile y en batallas. Prometo creer en ti cuando tú no puedas creer en ti mismo. Prometo cuidar nuestro amor tan cuidadosamente como tú cuidas estas orquídeas, con paciencia, atención y fe en lo que florecerá». Y luego, apretando sus manos, nos devolvimos la vida el uno al otro. Sebastián, eso es lo que hace el amor. La duquesa viuda murmuró. Ya era hora. Cuando se besaron, y Georgiana se rió contra la boca de Sebastián, saboreando la sal de sus lágrimas mezcladas, y pensó que esta ceremonia, privada, sencilla y completamente suya, era más significativa que la boda formal en la capilla, porque esta era su elección, su declaración, su promesa hecha sin ninguna sombra de deber u obligación. Después de la ceremonia, Sebastián llevó a Georgiana a una mesa de trabajo donde había preparado una maceta con tierra rica y junto a ella había una pequeña orquídea, sus raíces cuidadosamente envueltas, una variedad híbrida. Explicó que había estado cultivando durante meses, cruzando 2 especies diferentes para crear algo completamente nuevo. «La plantaremos juntos», dijo, «y la nombraremos por ti, por la gracia que me has mostrado y el futuro que estamos construyendo». Y así se arrodillaron uno al lado del otro en el suelo del invernadero, sus manos unidas alrededor de la maceta mientras asentaban la orquídea en la tierra, y Sebastián la bautizó como «La gracia de Georgiana», y Georgiana pensó en su hijo creciendo dentro de ella, otra nueva creación nacida de su unión, y comprendió que estaban plantando más que flores. Estaban plantando esperanza, continuidad y la promesa de que el amor podía florecer incluso después del invierno más duro. Los días que siguieron fueron dorados, el embarazo de Georgiana progresando sin complicaciones, Sebastián volviéndose cada vez más protector y tierno, la duquesa viuda declarándose completamente satisfecha con el estado de las cosas y ya planeando la guardería. La primavera se profundizó hasta principios de verano, los jardines estallando de rosas y lavanda, y una noche Georgiana encontró a Sebastián en el invernadero a una hora inusual, casi medianoche, de pie entre las orquídeas con una expresión pensativa. Se unió a él, deslizando su mano en la de él, y él la atrajo hacia sí, envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás.
sus manos descansando en la suave curva de su vientre que apenas comenzaba a notarse. —¿Me perdonas? —preguntó en voz baja. —Por esa noche, por el beso, por todo lo que hice para herirte. Georgiana se giró en sus brazos para mirarlo, y vio en sus ojos que necesitaba escuchar esto. Necesitaba la absolución que ya le había dado 100 veces en acciones, si no en palabras. —No hay nada que perdonar —dijo, mirándolo con todo el amor que sentía ardiendo en su expresión. Esa noche me trajo a ti. La reviviría 1000 veces si significara terminar aquí, en tus brazos. Sebastián acunó su rostro entre sus manos, sus pulgares secando las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaban cayendo, y dijo: «Besé a otra mujer a medianoche mientras te miraba. Fue lo más cruel que he hecho jamás». Georgiana sonrió, esa expresión serena que se había convertido en su armadura y su verdad, y respondió: «Besaste a otra mujer a medianoche mientras me mirabas. Fue el comienzo de nuestra historia. La crueldad fue temporal, pero el amor es para siempre». En algún lugar de la casa, un reloj comenzó a dar las campanadas de medianoche, el sonido llegando a través de las ventanas abiertas del invernadero, y Sebastián inclinó la cabeza para besarla, mientras las campanadas contaban la hora. 1, 2, 3. Y este beso no se pareció en nada a aquel primer beso de medianoche. Nada como la crueldad performativa que había infligido para alejarla y establecer su distancia emocional. En cambio, este fue tierno, profundo y lleno de promesas. Un beso que hablaba de compañerismo, pasión y la profunda intimidad que habían construido juntos a través de meses de aprender los corazones del otro. 4, 5, 6, las campanadas continuaron. Y Georgiana se apretó más contra Sebastián, sus manos en su cabello, su cuerpo encajando contra el de él como si hubieran sido diseñados específicamente el uno para el otro. 7, 8, 9, y pensó en aquella chica del vestido rosa pálido, de pie sola junto a una columna de mármol mientras su prometido la humillaba públicamente. Pensó en lo lejos que ambos habían viajado desde ese momento de devastación. 10, 11, 12. La última campanada sonó, y Sebastián levantó la cabeza, su frente apoyada en la de ella, sus alientos mezclándose en el cálido aire del invernadero. «Te amo», dijo, su voz fiera de convicción. «Nunca dejaré de decirlo porque pasé demasiado tiempo en silencio, demasiado tiempo encerrado tras muros de culpa y dolor. Pero tú demoliste esos muros con tu compasión y tu coraje y tu negativa a aceptar nada menos que mi corazón entero». Georgiana lo besó de nuevo, suave y dulce, y dijo: «Entonces dilo para siempre, Sebastián. Nunca me cansaré de oírlo. Y sabe que te amo con la misma fiereza, con la misma plenitud. Eres mi marido y mi compañero y el padre de mi hijo, y te elijo cada día no porque un contrato lo exija, sino porque mi corazón lo exige». Permanecieron juntos en el invernadero, rodeados de orquídeas en flor. La gracia de Georgiana, que habían plantado juntos ya mostrando signos de nuevo crecimiento, y a través de las paredes de cristal podían ver la luna alzándose sobre Ashford House, la luz plateada bañando los jardines y los antiguos muros de piedra, y Georgiana pensó que esto era la felicidad, este momento tranquilo con el hombre que amaba, esta certeza de que habían construido algo real y duradero a partir de los restos de aquel beso de medianoche. Sebastián había estado tratando de alejarla esa noche en el baile de Whitmore, había estado tratando de demostrar que era incapaz de amar, había estado usando la crueldad como un escudo contra la posibilidad de un dolor futuro, pero su plan había fracasado estrepitosamente porque Georgiana había visto a través de la crueldad al hombre roto que había debajo. Había elegido comprender en lugar de condenar. Le había ofrecido gracia cuando merecía juicio,
y al hacerlo le había dado permiso para sanar, para crecer, para amar de nuevo. La orquídea que Elisa había amado, rosa pálido con centros púrpuras, florecía cerca, y Georgiana extendió la mano para tocarla suavemente. Honrando la memoria de la chica que había amado a Sebastián primero, la chica cuya muerte casi lo había destruido, pero cuya memoria también, paradójicamente, lo había preparado para apreciar la fuerza y la compasión que Georgiana ofrecía, porque el dolor le había enseñado el valor del amor, le había enseñado a no dar por sentada la felicidad, le había enseñado a atesorar lo que tenía mientras lo tenía. «Deberíamos entrar», dijo Sebastián a regañadientes. «Necesitas descansar. El médico dijo que no debes cansarte demasiado». Georgiana se rió y se puso de puntillas para besarle la mandíbula y respondió: «Estoy embarazada, Sebastián, no hecha de cristal hilado, pero sí. Vayamos a la cama». Y caminaron de la mano desde el invernadero hasta la casa, a través de corredores ya no fríos, sino cálidos, con la evidencia de su vida compartida. Retratos y flores y libros que habían leído juntos, y cuando llegaron a sus aposentos, la puerta entre sus habitaciones estaba abierta, como lo había estado desde su noche de bodas, esa barrera simbólica permanentemente eliminada. Más tarde, mientras yacían enredados en la cama, la luz de la luna entrando por las ventanas y la mano de Sebastián descansando posesivamente en la curva de su vientre, Georgiana pensó en el beso de medianoche que lo había comenzado todo. Pensó en cómo lo que había parecido un final había sido en realidad un comienzo, y comprendió que a veces los momentos más crueles de la vida eran en realidad regalos disfrazados, oportunidades de transformación que nunca habrían llegado por caminos más fáciles. Sebastián había besado a otra mujer mientras la miraba a los ojos. Había anunciado que su corazón pertenecía a otro lugar. Había parecido decidido a hacer de su matrimonio una fría formalidad. Pero debajo de esa crueldad había un hombre herido, aterrorizado de arriesgar su corazón de nuevo. Y Georgiana había visto ese miedo y había elegido desmantelarlo pieza por pieza con paciencia y comprensión hasta que a Sebastián no le quedaron defensas, hasta que se paró ante ella completamente vulnerable y completamente suyo. El niño dentro de ella se movió, un aleteo como de alas de mariposa, y Georgiana presionó la mano de Sebastián con más firmeza contra su vientre para que él también pudiera sentirlo, y su aguda inspiración le dijo que lo había hecho. «Nuestro hijo», susurró con asombro, «nuestro futuro». Ella se giró para mirarlo a la luz de la luna, sus facciones suavizadas por la sombra y por el amor. Y dijo: «Nuestro hijo, nuestro futuro, nuestra elección, y esa es la diferencia, Sebastián. Elegimos esto, nos elegimos el uno al otro, elegimos el amor sobre el miedo y la esperanza sobre el dolor, y esa elección lo transforma todo». Él le besó la sien, la mejilla, los labios, murmurando palabras de cariño y promesas entre cada beso, y Georgiana cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, rodeada de calor y seguridad, y la certeza profunda de que era amada, de que era querida, de que el beso de medianoche que había parecido destruir su futuro le había dado en cambio todo lo que nunca supo que quería. Un compañero que la veía de verdad, un amor que había sido probado y demostrado, y una felicidad que florecería como orquídeas en el invernadero, hermosa, resistente y enteramente suya.